Buenos días, mi nombre es Ricardo Ariel Flores, bienvenidos a nuestro seminario de seguridad en el bombeo del concreto. El día de hoy vamos a estar tocando algunos puntos básicos sobre la seguridad durante el bombeo de concreto, específicamente cuando trabajamos con una bomba pluma. El tema es muy amplio y hay muchísimos aspectos que se pudieran platicar. Ahorita, por la cuestión de tiempo, vamos a tocar los más relevantes. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, con gusto nos lo pueden poner aquí en la zona de comentarios y con muchísimo gusto le vamos a dar respuesta. Pues vamos a iniciar. Vamos a platicar de 4 puntos básicos. El primero son generalidades. Vamos a hablar un poquito en general de la seguridad en el bombeo del concreto. Después de la revisión de seguridad que tiene que hacer el operador antes de salir a trabajar todos los días. Este es un punto muy importante. Vamos a tocar aquí algunos aspectos. Después, cuando está instalando la bomba el operador, los aspectos que debe de tomar en cuenta. Y posteriormente, ya en el bombeo, qué es lo que tendría que hacer el operador para vigilar la seguridad básica de cuando está bombeando. De manera general, aquí vemos un poquito todos los que participan en el tema de la seguridad en el bombeo del concreto. Por un lado están los fabricantes de las máquinas, que tienen la obligación de proveernos toda la información de seguridad y capacitarnos para interpretar dicha información. Está también el personal en la obra, es decir, la gente de la obra, los supervisores de seguridad, los sobrestantes, que son las personas que nos van a indicar en dónde tenemos que colocar nuestro equipo, y también son las personas que están a cargo de que no haya personal que esté transitando por zonas de riesgo, que nadie esté en un lugar que no sea el adecuado para trabajar. Eso es obligación de la gente de la obra. Y por el otro lado, pues está aquí también el operador. El operador, a final de cuentas, pues es el que va a ser el responsable de la seguridad alrededor de la máquina y de que la máquina esté trabajando de manera correcta para que no vaya a presentar ningún inconveniente. Como les mencionaba, la fábrica es la responsable de proveer toda la información técnica, la información de seguridad, la información de los repuestos referentes a la máquina, y también tienen la obligación de enseñar al operador a interpretar dicha información para que el operador en todo momento pueda revisar y consultar la información sin tener la menor duda. Porque a final de cuentas el operador es el responsable de toda la operación de la máquina mientras está bombeando y de la seguridad de todos los que están alrededor de la misma. Las máquinas están provistas de muchos sistemas de seguridad. Estos sistemas de seguridad aminoran el riesgo de cualquier inconveniente. Sin embargo, no significa que esté exenta de la máquina de tener algún percance o algún inconveniente. Por eso el operador tiene que tener certeza de que todos los implementos de seguridad están funcionando de manera correcta. Un descuido, un mal manejo puede causar daños severos a la máquina, daños a las personas y daños inclusive en la propiedad, en la obra en donde está trabajando la bomba, ¿no? Aquí está muy claro: durante el trabajo el operador es el responsable de la seguridad. Para empezar, el operador debe de traer todo su equipo de protección personal básico para poder trabajar con una bomba de concreto. Durante el bombeo de concreto, pues es necesario que traiga la protección de la cabeza. Esto es un casco que nos protege por la caída de cualquier material, nos protege de cualquier impacto.
Debe traer zapatos o botas de seguridad adecuadas también para el trabajo que va a estar realizando. No estamos exentos de que haya algún tipo de aplastamiento de los pies por el deslizamiento de materiales, etcétera, o de que algún fierro, algún clavo, algún material pueda penetrar las suelas de los zapatos. Entonces, por eso es necesario que los zapatos sean los adecuados para el trabajo en obra. Los guantes también, durante el trabajo pues estamos en contacto con materiales como el cemento, los aditivos del concreto, grasa, aceite, etcétera. Entonces no estamos exentos de que nuestra piel pueda sufrir algún tipo de daño. También hay trabajos mecánicos que realiza el operador durante la limpieza para abrir las abrazaderas, etcétera. Entonces debe de traer siempre protección para las manos, ¿no? Protección para los ojos también, eso es muy importante. No estamos exentos de que algún material se desprenda y nos pueda impactar. Entonces es muy importante que también siempre traiga gafas de seguridad. Protección para los oídos. En las obras, las máquinas trabajan con niveles de decibeles altos, niveles de ruido bastante altos. Entonces, después de una jornada larga de estar ahí trabajando, si no tenemos protección adecuada para los oídos, sí nos puede causar algún tipo de daño. Protección respiratoria, mascarillas antipolvo, mascarillas antivirales, mascarillas antigases, dependiendo de la zona donde está trabajando el operador. Es el tipo de protección que le van a solicitar en la obra, pero siempre es importante que esté protegido. La ropa adecuada para que pueda moverse con facilidad, pero esta ropa también tiene que ser gruesa para protegerlo. Chalecos reflejantes también. Es importantísimo que en todo momento estemos visibles para los demás operadores del resto de la maquinaria, para el resto de los trabajadores. Es muy importante tener una visibilidad alta para que nos estén ubicando en todo momento. Arneses de seguridad para cuando trabajamos en altura también es muy importante, y las caretas también ahora pues ya son muy importantes que las portemos en las obras, ¿no? Pues ya cuando tenemos el equipo de protección personal adecuado, ya cuando sabemos interpretar toda la información de seguridad que tiene la bomba, la cual es muy importante que el operador siempre la traiga consigo, pues hacemos una revisión de seguridad antes de salir a trabajar. Aquí vamos a ver un esquema de una bomba pluma y la revisión que tendría que hacer el operador todos los días antes de salir a trabajar, para aminorar el riesgo de que por una falla en la máquina o porque no trae algún implemento de seguridad, pues cause algún tipo de daño, ¿no? Entonces empezamos con la revisión del motor. Del lado derecho vemos ahí que es una caminata que realmente tenemos que hacer como operadores alrededor de la máquina, asegurándonos de que todo esté funcionando bien. Entonces tenemos que revisar el motor, que tenga sus niveles adecuados, etcétera. Esto es muy importante porque una falla de la máquina o una falla del motor a medio trabajo, a medio colado, pues sí nos puede causar algún tipo de daño, ¿no? Tenemos que comprobar los niveles. En este caso nos menciona aquí del aceite hidráulico. Es muy importante también que revisemos este nivel antes de salir a trabajar. En caso de que no tengamos el nivel mínimo, pues tenemos que rellenar, ¿no? No podemos salir a trabajar si no tenemos el mínimo del aceite hidráulico, ¿no? Hay que revisar los indicadores de impureza en general de todos los filtros, y aquí tenemos un ejemplo del filtro de alta presión, que es el que tienen las plumas. Entonces la manera de revisar este filtro es que en la parte de arriba, donde está el capuchón transparente, lo vamos a oprimir y vamos a esperar un poco, y si se bota de inmediato el botoncito rojo que ve en la parte de adentro, quiere decir que el filtro pues ya está obstruido, y eso nos puede traer algún tipo pues de mala operación, algún tipo de problema ya cuando estamos trabajando, ¿no?
Es desde luego pues, muy importante revisar el nivel del combustible del camión, tanto para traslado como para que sea el suficiente para el tiempo que vamos a estar trabajando ahí con la bomba. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que asegurarnos de que la manguera terminal traiga un cable de seguridad o una cadena. Esto es muy importante porque muchas veces los acoplamientos se pueden llegar a abrir, sobre todo si no tienen las chavetas de seguridad o en el caso de algún taponamiento, si la presión se eleva se pueden llegar a abrir. Entonces, en caso de que la manguera terminal si esta puede traer algún daño, si se llega a desprender, bueno, ya no va a caer encima de las personas que están ahí trabajando, porque está asegurada con un cable, ¿no? Eso es muy importante que lo revisemos también. El indicador de suciedad de los filtros de succión también es muy importante. Aquí estamos viendo los modelos de vacuómetros que en este caso nos está mostrando. Hay varios, básicamente todos trabajan igual. La aguja debe estar en la parte verde, ya con el aceite caliente y con el nivel correcto de aceite hidráulico. La aguja debe de permanecer en la parte de color verde. Si la vemos que se está pasando hacia el lado rojo, quiere decir que los filtros ya están tapados y también eso nos puede ocasionar problemas. El sistema de refrigeración es muy importante que esté limpio. En este caso nos está mostrando un radiador. Ese radiador pues está fabricado a base de paneles. Entonces, esos paneles, si están tapados, ya no circula el aire por ahí. Entonces es muy importante que siempre estén limpios y tenemos que revisar eso también antes de salir a trabajar. Tenemos que comprobar que todos los paros de emergencia del equipo estén trabajando. Aquí acabamos de ver un ejemplo. Eso lo tenemos que hacer en todos los paros de seguridad de la máquina, con el motor encendido, con la toma de fuerza accionada. Ponemos un paro de emergencia y ahí vamos a observar que las revoluciones del camión van a bajar. No se apaga el camión, pero se bloquea toda la parte del bombeo. Entonces es importante revisar uno por uno todos los paros de emergencia y verificar que estén trabajando de manera correcta. Si hay alguno que no esté trabajando bien, pues es importante avisarle a la gente de mantenimiento para que sea corregido antes de salir a trabajar. Tenemos aquí la caja de enfriamiento de los cilindros. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero esa caja es muy importante que siempre tenga la rejilla en la parte de arriba para evitar que alguien pueda llegar y que meta la mano, porque aquí hay partes en movimiento. Básicamente los cilindros que impulsan el concreto se están moviendo aquí en la parte de adentro. Entonces es muy importante de que verifiquemos que siempre tiene la rejilla, y también es muy importante que nos cercioremos de que tiene agua limpia. En caso de que no tenga agua limpia, hay que vaciar el agua que tiene y hay que ponerle agua limpia otra vez. Y esta operación inclusive la podemos estar haciendo varias veces al día. Esta agua no está exenta de que se le esté introduciendo polvo, cemento, etcétera. Entonces ahí nosotros en esta caja del agua pues tenemos que estar observando pues el movimiento de los cilindros en determinado momento. Tenemos que estar verificando que no tenga aceite. Entonces si el agua ya está sucia es difícil ver eso. Aparte, si el agua está sucia, ya pierde un poquito sus propiedades para mantener refrigerados los cilindros. Entonces a veces hay que estarla vaciando varias veces al día para cerciorarnos que pueda enfriar. Hay que eliminar el agua condensada del tanque hidráulico. Con la humedad del ambiente es fácil de que con el cambio de temperaturas la humedad pueda ingresar al tanque del aceite hidráulico. Es normal, sobre todo en zonas de alta humedad, zonas de playa, etcétera. Es muy fácil que cuando está trabajando la máquina se calienta el ambiente o está húmedo el ambiente y esa humedad va a ingresar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en la llave que nos está mostrando aquí, todas las mañanas ponemos un recipiente, abrimos
y por diferencia de densidades el agua va a salir primero y ya cuando vemos que empieza a salir un poquito de aceite cerramos la llave, ¿no? Eso es muy importante para evitar que esa humedad pueda ingresar al sistema hidráulico. Es importante que todos los días el operador verifique esto. Hay que comprobar que todas las conexiones eléctricas están seguras, que no tenemos cables sueltos, que no tenemos enchufes que están mal puestos. Esto es una revisión muy rápida. Como les decía, pues básicamente el operador tiene que caminar alrededor de la máquina y observar que todo esté en su lugar, ¿no? Aquí lo mismo, que no hay cables que estén rozando con las partes móviles. En las bombas de concreto hay partes que todo el tiempo que está trabajando se están moviendo, y si hay roce con algún cable o con alguna manguera hidráulica, etcétera, pues es peligroso, ¿no? Aquí lo que les comentaba, hay que asegurarnos de que todas las abrazaderas o todos los coples tienen puestos sus seguros o sus chavetas para evitar que con un aumento de presión puedan llegarse a abrir, o si ya tienen desgaste los seguros, pues que esto se pueda llegar a abrir, ¿no? Con las chavetas, pues es muy importante que lo revisemos, que cada una de las abrazaderas la tenga, y ahí vamos a eliminar totalmente el riesgo de que se pueda abrir una involuntariamente, ¿no? Hay que revisar que el grosor de la tubería sea el adecuado para poder trabajar. Esto es una inspección muy rápida que hace el operador golpeando con el mango de un martillo, con una madera, etcétera, con un fierro. Puede ir golpeando la tubería y los operadores van distinguiendo cuando el sonido es un poquito diferente, cuando ya está muy delgado un tubo, y ahí tienen que reportarlo para que se haga una medición adecuada del grosor y determinar si la máquina puede trabajar o no, porque es un riesgo muy grande el traer una tubería con un grosor que no es el adecuado ya cuando tiene un desgaste mayor, porque cuando hay un aumento de presión la tubería se puede llegar a abrir. Entonces sí es muy importante que el operador conozca exactamente el estado de su tubería. El nivel del tanque del agua también es muy importante. Esa agua pues se utiliza, como les había mostrado antes, para estar rellenando la caja de enfriamiento varias veces al día en ocasiones, pero también es el agua que vamos a utilizar para lavar, y es muy importante que sepamos o que tengamos certeza de que el tanque está lleno, porque en una operación de seguridad, en una operación de emergencia, cuando tenemos algún tipo de daño, que la máquina se tiene que retirar, pues es muy importante lavar para salvaguardar la integridad del equipo, y si no tenemos agua, pues es complicado, ¿no? Entonces es muy importante verificar que el nivel del tanque del agua sea el adecuado también. Las conexiones hidráulicas de las mangueras, pues también es muy importante verificarlas, ver que no haya ninguna que esté goteando, ver que no haya fugas, y si vemos que algo está así, pues no podemos salir a trabajar. Lo que tenemos que hacer es reportarlo a la gente de mantenimiento para que la aprieten o para que reemplacen la manguera, ¿no? El mismo punto que mencionábamos hace rato sobre los cables. Hay que verificar que tampoco las mangueras estén en roce con las partes móviles. Y nosotros como operadores debemos de estar enterados de cuándo fue el último mantenimiento que se le realizó a la máquina. Aquí tenemos unos ejemplos donde nos dice que es cada 500 horas o cada 12 meses. Y hay inclusive un protocolo que se tiene que llenar con todos los puntos básicos de seguridad que se revisan en las inspecciones que se le hace a cada equipo. Entonces, como operadores es muy importante que sepamos que el equipo está bien mantenido y cuándo fue la última vez que se le hizo servicio. No podemos tomar un equipo y que no tengamos ni idea de cuándo fue la última vez que se le hizo mantenimiento, ¿no? Bueno, aquí pasamos ya un poquito a la parte de la instalación de la bomba. Ya cuando llegamos a la obra, el supervisor de la obra es quien nos tiene que asignar el lugar adecuado en donde podemos instalar nuestra máquina.
Sin embargo, nosotros como operadores tenemos el poder de la última decisión. Si el lugar que nos están asignando no es el adecuado para hacer la instalación de la bomba, pues tenemos que decirle inmediatamente al supervisor y las razones por las cuales no podemos instalarnos en cierto lugar y proponer algún otro lugar o alguna otra manera de trabajar para sacar adelante el colado sin que tenga riesgo absolutamente para nadie. Aquí vemos un esquema con unas posiciones sugeridas. Esto desde luego va a cambiar en cada colado, pero en un colado típico, pues esto es lo ideal de donde se tendría que colocar cada quien. Aquí tenemos, por ejemplo, con el número 1 al operador, lo vemos que está sobre un radio en donde tiene visibilidad tanto de la manguera terminal como de la bomba de concreto. No pierde de vista ninguno de los dos, entonces esta es una posición ideal donde está el número 1, donde está el número 2, ese es el ayudante, y el ayudante, pues vean cómo ahí también tiene contacto visual con el operador y tiene ahí un área de trabajo que está ubicada con el número 8, ¿no? Entonces así pues vemos la posición donde puede estar la olla revolvedora, la posición en donde es lo ideal, donde esté el operador de la revolvedora, que es entre la bomba de concreto y el camión revolvedor, para estar cuidando el nivel de concreto con el cual rellena la tolva. Vemos también ahí del lado derecho está una pluma levantada y está dividido en dos, con el número 6 y con el número 7. Con el número 6, que es prácticamente hacia enfrente de la pluma, pues es el área en donde sí se puede trabajar. Con el número 7 es un área donde no podemos trabajar porque es prácticamente encima de la misma bomba, encima del camión, y hay algún tipo de riesgo de estar trabajando ahí. Después aquí del lado izquierdo vemos el número 11, que es la colocación del camión, y vemos con el número 10 pues prácticamente toda el área que ocuparía ya estabilizada la bomba pluma. Con el número 9 es la zona de seguridad donde no puede estar trabajando absolutamente nadie porque es la parte de abajo de la pluma, ¿no? Entonces este es un esquema básico, es un esquema sugerido para este tipo de colado, pero que lo podemos aplicar pues prácticamente en la mayoría de los trabajos, ¿no? Y aquí vemos cuando se trabaja con una bomba estacionaria, básicamente lo mismo. Aquí va a haber variantes de si la bomba estacionaria pues tiene algún tipo de control remoto, si solo tiene algún tipo de control local. La zona sugerida, si únicamente están trabajando con una manguera o si hay algún distribuidor de concreto, o una pluma distribuidora de concreto con algún radio donde va a estar trabajando. Bueno, ahí están también las posiciones sugeridas en donde se tendrían que poner las válvulas de desvío o las guillotinas para cuando uno tiene que estar parando el bombeo, etcétera. Esto también es un layout sugerido, pero que básicamente podemos tomar para la mayoría de los trabajos, ¿no? Aquí está quiénes son los que participan en el bombeo, y aquí veíamos las posiciones del 1 al 14, las diferentes posiciones, y en dónde tendría que estar parado cada persona, ¿no? Si hay alguien que esté interesado en obtener este tipo de información, con todo gusto ahí en los comentarios me pueden mandar o por inbox me pueden mandar sus datos, y con todo gusto se lo facilitamos. Cuando instalamos la bomba pluma es muy importante de que el operador se cerciore de que no hay personas en la zona de apertura de los estabilizadores, porque hay un riesgo bastante amplio de dañar a alguien por aplastamiento, ¿no? Cuando se están abriendo las patas estabilizadoras. Entonces es importante que el operador se asegure de que no hay nadie en el área del trayecto de los estabilizadores. Y ya cuando va a bajar cada uno de los estabilizadores es importante tomar en cuenta lo siguiente.
El suelo debe ser totalmente plano, no debe de haber tierra de relleno, no debe de haber ningún tipo de socavones o de perforaciones en la parte de abajo, y no debe de haber tampoco cavidades, ¿no? Como tuberías, bóvedas, sótanos, etcétera, porque esto pues lo que va a ocasionar en todos los casos es que el estabilizador se hunda, porque no es tierra firme en donde lo está colocando. Y bueno, aquí estamos viendo que no deben de colocar tampoco el estabilizador encima de canales, y las posiciones correctas para la colocación básicamente de los tablones o de los pads que van en la parte de abajo de las patas estabilizadoras, donde no debe de estar inclinado, no debe de quedar en diagonal, no debe de estar en ningún tipo de canal o de socavón, y que cuando ponemos varios tablones o varios durmientes, no debe estar la pata estabilizadora encima de ellos directamente, sino que debe haber un tablón grande, una madera grande o algún tipo de pad especial que debe estar en medio de la pata estabilizadora y de los durmientes, ¿no? Ahorita vamos a ver más a detalle a qué me refiero con los pads o con las bases. Hay diferentes tipos y es muy importante tomar en cuenta cuál es el correcto dependiendo de nuestra máquina y dependiendo de las situaciones que hay allí en el colado, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. Estos son de polietileno, de peso molecular ultra alto. Estos son muy comunes, con un grosor de 2 a 3 pulgadas. Tenemos de madera comprimida con un espesor de 3 pulgadas, de nylon con un espesor de 2 pulgadas, y tenemos aquí otro de aluminio con un espesor de hasta 4,5 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta o cómo sabemos cuál es el adecuado para nuestra máquina? Pues si el que tengo es el correcto, pues aquí tenemos una tablita que es muy fácil de aplicar. En la parte de arriba tenemos los diferentes tipos. Tenemos el del polietileno de peso molecular ultra alto, los de madera, tenemos los mismos de polietileno pero de un espesor más grande, tenemos el de nylon y el de aluminio. Y en la parte de abajo, del lado izquierdo, tenemos varias condiciones diferentes que van a estar variando dependiendo de la obra. Tenemos la temperatura, la carga vertical y el tipo de suelo, además de la abrasividad del terreno donde nos estamos apoyando. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, los de polietileno, para una temperatura mayor a 26 grados, pues no son los más adecuados. Para una temperatura de hasta menos de 4 grados es correcto. Y así podemos ir viendo esta tablita, analizando cuáles son las condiciones que nosotros tenemos en nuestra obra y así escoger cuáles son los más adecuados. Aquí en la parte de la carga vertical vemos que de menos de 200 kilonewtons, pues prácticamente cualquier tipo de material nos sirve si tomamos en cuenta nada más esa variante, la carga vertical. De 200 kilonewtons a 266 kilonewtons, pues ya los de madera pues no nos funcionan y no nos funcionan los de polietileno de 2 pulgadas. Tendríamos que subir el espesor de los de polietileno, o nos sirven los de nylon o nos sirven los de aluminio si tomamos en cuenta únicamente esa consideración. Y nosotros, ¿cómo sabemos cuántos kilonewtons o cuánto es la carga que ejerce de manera vertical nuestra máquina? Pues en cada una de las patas estabilizadoras ahí viene marcado. En el caso de que no lo tenga porque ya repintaron el equipo, sí tendríamos que averiguarlo o tendríamos que irnos a un extremo pues un poquito más arriba para no correr ningún riesgo, ¿no? Está también ahí el tipo de suelo, y vemos por ejemplo que en asfalto pues hay que utilizar con precaución los pads
de polietileno de 2 pulgadas, se puede, pero es con mucha precaución, y los demás materiales sí nos funcionan bien para el asfalto. Cuando es tierra comprimida, de plano no nos recomienda los de 2 pulgadas, nos recomienda los de madera y nos recomienda los de aluminio. Cuando es arcilla, pues prácticamente con cualquier tipo de material para los pads o para las bases de los estabilizadores nos funciona bien. Entonces les dejo aquí un poquito la tabla para que la puedan analizar, y como hace rato les mencioné y les reitero, si ustedes necesitan que les compartamos cualquier tipo de información, con todo gusto nos ponen ahí en los comentarios y nosotros se las enviamos. Bueno, aquí está lo que les mencionaba. ¿Cómo sé yo cuál es la carga vertical que tiene mi máquina sobre el suelo? Pues aquí está. Lo menciona en cada pata, ahí dice cuántos kilonewtons es la carga vertical que está ejerciendo la pata sobre la superficie, sobre el terreno, ¿no? Entonces esta tablita la vamos a encontrar también en todas las máquinas, y esta es una guía básicamente que nos dice cuál es la manera correcta de estabilizar la máquina sobre la superficie. Entonces en este ejemplo, para este caso, nos está mencionando que tiene una carga de 180 kilonewtons. Entonces nos vamos a la fila superior y ahí vemos que no hay uno que diga exactamente 180, entonces por seguridad nos vamos al próximo superior, que son 200 kilonewtons, ahí lo estamos viendo ya marcado en rojo. Y después de esto nos vamos a ver el tipo de suelo. En este caso, por la ilustración, podemos determinar que es una arcilla, y que es una arcilla gruesa, que está compacta. Entonces ahí estamos viendo de la columna de la izquierda los tipos de suelos. Nos vamos a la arcilla y después hacemos un cruce. Este cruce nos está diciendo que necesitamos que la longitud de los tablones va a ser de 112 centímetros. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Entonces nos regresamos un poquito y en la parte de arriba nos dice ahí 4 tablones de 15 por 15, y lo largo es lo que vamos a determinar aquí en la tabla. Para nuestro caso específico de este ejemplo nos dice 112 centímetros y aquí está. Entonces, estos tablones son independientes al pad o a la base de los estabilizadores, la cual ya habíamos visto que siempre se recomienda que esté entre la base del estabilizador o entre la pata estabilizadora y el suelo. Debe de estar el pad, debe estar la base del estabilizador, y abajo de la base de los estabilizadores son los tablones que nos recomienda aquí la tabla, ¿no? Me regreso un poquito y si se fijan, pues dependiendo de la carga y dependiendo del tipo de suelo, a veces dice ahí que puede ser que la tierra no es apropiado para el apoyo. Entonces, si la carga es muy alta y el tipo del suelo no nos permite, pues esa máquina en específico no la podríamos estabilizar en ese lugar. Y también nos está mencionando del lado izquierdo, en la parte de abajo, que no necesariamente debemos de poner los tablones. Si combinamos una carga baja con cierto tipo de suelo que es muy sólido, pues simplemente con la base del estabilizador, con el pad, es suficiente, ya no necesitamos colocar tablones, ¿no? A eso se refiere las dos áreas que no tienen número, cuando no podemos estabilizar el equipo ahí o cuando lo podemos estabilizar sin necesidad de los tablones. Bueno, aquí hay una característica que nos menciona sobre mantener una distancia segura cuando vamos a trabajar cerca de una zanja o cerca de un talud. Entonces es muy importante que la distancia sea el doble de la altura del talud. ¿Por qué? Porque si se fijan del lado derecho de la presentación, ahí nos menciona que la carga, esos kilonewtons que nosotros estamos viendo en la placa,
no es transmitida al suelo únicamente de manera lineal, sino que se genera un cono. Entonces, si este cono, que es como se dispersa la fuerza en la parte del suelo, sale del talud, pues tenemos el riesgo de que la máquina pues se pueda caer, ¿no? de que el talud se pueda abrir. Entonces, aquí nos está mencionando lo que ya les decía yo, que es muy importante que nuestra distancia sea el doble de la profundidad de la zanja. Otra característica que debemos de tomar muy en cuenta para estabilizar es que nuestra inclinación máxima no puede ser mayor a 3 grados. Lo máximo que podemos tener de inclinación cuando estabilizamos una bomba pluma son 3 grados. ¿Por qué? Porque si superamos los 3 grados estamos poniendo en riesgo la estabilidad de todo el equipo y el trabajo adecuado de los sistemas del giro de las plumas, ya sea por pistones o ya sea por un motorreductor. Estamos cargando de más estos dispositivos. Entonces es muy importante que máximo sean 3 grados. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo donde dice que tenemos 5 grados y lo correcto es mover la estabilización hasta que nos aseguremos que está en una zona segura. Aquí ya estamos viendo que está en 3 grados, ya podemos trabajar. Y bueno, aquí ya lo dejamos en 0 grados, ya está totalmente estable el equipo y disminuimos totalmente el riesgo de que por una mala estabilidad pues tengamos algún tipo de percance. Aquí hay un sistema que nos está haciendo mención, que se llama el OSS o One Side Support, que está disponible para algunos equipos y que nos da la facilidad de sacar únicamente un solo lado, las patas estabilizadoras, cuando las condiciones pues no son aptas para que se estabilice totalmente el equipo, ¿no? Ya sea que estamos trabajando en alguna calle, en alguna carretera y hay tránsito de vehículos, como lo vemos aquí en la ilustración, o si estamos trabajando cerca de alguna zanja o de algún vado, algún talud, como vemos del otro lado la ilustración. Bueno, también para eso nos sirve este sistema, y este sistema es para que hagamos esta operación en condiciones seguras. No se recomienda que si no tenemos este sistema trabajemos de esta manera, porque no tenemos la protección. Lo que hace este sistema es que bloquea el giro de la pluma para que no se mueva a donde hay una zona donde no está seguro trabajar. Y aquí tenemos los diferentes tipos de estabilización y los rangos de movimiento que podemos tener cuando tenemos el sistema de One Side Support, donde vemos cómo queda limitado el giro de la pluma, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, que cuando instalamos totalmente la pluma, pues tenemos el movimiento completo, los 360 grados, y cuando instalamos únicamente los estabilizadores, en este caso del lado izquierdo, pues el movimiento se reduce considerablemente, ¿no? Aquí vemos las diferentes variantes que tenemos de ese sistema. Otra parte muy importante que debemos de considerar para estabilizar el equipo es la distancia que debemos de mantener con las líneas eléctricas. Y tenemos aquí que nos menciona ejemplo A, que son líneas de baja tensión, y ejemplo B, que son líneas de alta tensión. Entonces, en el ejemplo A, que son líneas de baja tensión, dice aquí que debemos de alejarnos 6 metros. En las de alta tensión nos recomienda aquí 16 metros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo verificar esa distancia. Hay que ver desde todos los ángulos, porque a veces cuando estamos instalando la pluma, las distancias pueden ser engañosas dependiendo de la perspectiva. Entonces tenemos que asegurarnos, como se ve aquí en la ilustración del lado derecho, que en ningún punto
considerando todos los movimientos que va a tener la pluma, podemos estar a menos de 6 metros, perdón, o 16 metros cuando es una alta tensión. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos esa norma? Bueno, al acercar la pluma a los cables de tensión, ya sea de alta tensión o de baja tensión, se produce un arco eléctrico. Entonces, ese arco eléctrico lo que hace es que electrifica desde la pluma, desde el punto de contacto, electrifica toda la máquina, inclusive las zonas que están cerca de la máquina, no necesariamente que estén en contacto, pero sí que estén cerca. Entonces aquí vemos en la ilustración cómo se generó el arco eléctrico y de inmediato le llega la descarga al ayudante, al operador que tiene aquí, en este caso un control remoto alámbrico, e inclusive a la olla revolvedora. Y si se fijan aquí, no necesita la máquina estar en contacto con el cable, está alejada, pero si no respetamos la distancia, se genera este arco que les mencionaba. Entonces es cuando se electrifica toda la operación, ¿no? Se electrifica la máquina y todas las áreas que estén ahí cerca, ¿no?, de la misma. Y ¿quiénes son los afectados básicamente? Pues en principio sí quien está en contacto con la máquina, la descarga eléctrica es inmediata, pero también las personas que están alrededor en cierta área pueden llegar a sufrir también los efectos de esta descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque la descarga se transmite hacia el suelo a manera cónica. Hay un cono hacia la profundidad del suelo donde se va dispersando en la tierra la descarga eléctrica. Entonces ese cono hacia arriba pues tiene un diámetro bastante amplio dependiendo de la cantidad de carga que esté pasando por la máquina. Entonces si estamos cerca, pues estamos siendo parte del circuito eléctrico porque estamos ahí encima de donde se está descargando toda esta electricidad. Aquí es parte de lo que les comentaba para visualizarlo de una manera, con una vista superior de la máquina, superior de la descarga, y si se fijan la persona que está ahí no está en contacto, pero está dentro del radio de afectación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si una cosa así pasa? Pues estar estables, no movernos, porque al momento de levantar los pies es cuando se generaría también un arco eléctrico entre nosotros que estamos ahí y el suelo, que es donde se está descargando toda la electricidad. Entonces es muy importante mantenernos estables hasta que lleguen y corten la electricidad que está pasando por los cables, y ahí ya no hay riesgo, ¿no? Porque si nos movemos, si queremos brincar, si queremos caminar, pues estamos abriendo el circuito y es cuando la electricidad estaría pasando por nuestro cuerpo y sale, y es ya cuando ya estamos en riesgo de sufrir algún daño grave. Y pues aquí estamos viendo un ejemplo bastante claro, ¿no? En el centro del estabilizador nos menciona que están pasando aquí 8000 volts, es un ejemplo, y cómo a manera de que se va alejando va disminuyendo la cantidad de la carga. Sin embargo, cuando nosotros estamos alejados pero queremos abrir el circuito, queremos dar un paso, ahí se genera una diferencia de potencial de hasta 1000 volts. Entonces, al dar el paso, esos 1000 volts estarían pasando a través de nuestro cuerpo y estaríamos en riesgo. Por eso es que debemos de mantenernos fijos en la posición donde estamos y esperar hasta que desconecten la electricidad. Bueno, pasamos aquí a la parte ya durante el bombeo. Durante el bombeo, el operador es el responsable de que todos estemos trabajando en las zonas seguras, en una zona donde no haya mayor afectación. Entonces, si el operador ve que alguien está en una zona que no es segura, es su obligación pedirle que se retire. Aquí básicamente nos muestra la zona de seguridad alrededor de la pluma. La pluma va a estar en movimiento y hay un área
que es de seguridad, donde no puede estar parado absolutamente nadie, ¿no? Que es lo que nos muestra aquí la ilustración, y nos muestra pues cómo el operador es la persona que tiene que indicarle a las personas alrededor que se alejen o que se retiren de estas áreas de seguridad, ¿no? También hay que tomar en cuenta que al iniciar el bombeo, con la tubería vacía, esta puede tener aire. Entonces ese aire provoca que el primer concreto que va saliendo de la manguera terminal salga expulsado a una presión más alta y a una velocidad más alta. Entonces sufre cualquier tipo de riesgo las personas que están ahí al iniciar el bombeo. El mismo operador es el que les tiene que decir que se alejen. ¿Por qué? Porque también al pasar esto, las mangueras tienden a moverse, a chicotear, a golpear. Entonces hay una zona que es una zona de seguridad al iniciar el bombeo, que es el doble de la longitud de la manguera terminal, porque en este caso, si la manguera chicotea, se hacen movimientos involuntarios que no estén controlados por el operador, pues ya no hay riesgo de que vaya a golpear a nadie al momento de iniciar el bombeo. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es que no se pueden abrir tuberías que estén presurizadas. Es muy peligroso, puede ser que el bombeo esté detenido, pero si esa tubería tiene presión adentro, pues al quererla abrir, lo que va a suceder es que va a ocasionar una explosión de concreto, ¿no? Y sale a una velocidad muy alta y seguramente va a causar algún tipo de daño. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en caso de que nosotros necesitemos abrir una tubería? Pues desde luego vamos a parar el bombeo. Aquí, si se fijan, está el bombeo detenido, pero el manómetro nos está indicando que sí hay presión. Entonces, ¿cómo eliminamos esa presión? Lo que tendríamos que hacer es bombear en reversa. Entonces, al bombear en reversa, se elimina toda la presión. Ahí vemos que ya se fue a cero la presión del manómetro, y ahí con toda confianza ya se puede retirar el seguro y abrir el acoplamiento. Otras indicaciones de seguridad bastante básicas es pues de que no podemos abrir la rejilla de protección, porque hay riesgo de que el agitador pues nos pueda agarrar la ropa, etcétera, o de que alguien pueda caer ahí mientras está el agitador en movimiento o mientras está el bombeo. Entonces nunca hay que abrir esto. La mayoría de las máquinas tienen sistemas de seguridad para evitar que eso pase, pero por seguridad no debemos de confiarnos de que siempre esté operando esos sistemas de seguridad. En muchas ocasiones lo que hacen operadores o los mecánicos para continuar con los trabajos es que puentean esos elementos de seguridad, y si nosotros no sabemos, levantamos la rejilla y pues podemos sufrir algún tipo de accidente grave. Otra es que no debemos de permitir que personas ajenas al equipo estén subiéndose a él, porque hay un riesgo de caída por las vibraciones bastante grande. Y también es importante que las personas no estén transitando arriba de la máquina. ¿Por qué? Porque a veces nosotros abrimos alguna tapa y las personas se pueden confundir pensando que esto es un pasillo, ¿no? Eso es lo que nos está indicando esta ilustración. Ya que terminamos el bombeo, pues lo que tenemos que hacer es lavar la máquina. Básicamente toda la parte que estuvo en contacto con el concreto. Aquí hay algunos aditamentos que son utilizados para precisamente lavar los equipos. Se puede utilizar algún tipo de cañón, pero no es recomendado. Esto que estamos viendo aquí es un cañón de aire o un dispositivo de limpieza, y se recomienda únicamente cuando trabajamos con bombas estacionarias. Con las plumas no es muy recomendado, y si lo utilizamos tenemos que utilizarlo de una manera muy segura. Entonces debemos de saber cómo se utiliza. En la parte de arriba vemos que tenemos la entrada del aire, después hay una válvula con la que vamos a estar regulando la entrada de aire, y abajo vemos que tenemos una válvula
Esta válvula es para regular la salida de aire, no todo el aire que nos manda un compresor es el que podemos estar mandando a la tubería. Entonces vamos a regular esto con la válvula que tenemos en la parte de abajo, que es para el escape del aire precisamente, ¿no? Y es importante que en la parte de enfrente, en donde va a salir el concreto, pongamos un dispositivo como este que viene aquí, que es un atrapapelotas o el diablo o el dado, etcétera. Hay muchos nombres con los cuales llamamos a los dispositivos de limpieza. Entonces es muy importante que cuando colocamos un cañón de lavado también coloquemos un dispositivo para atrapar a los dispositivos de limpieza, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo. De hecho vemos dos ejemplos. En el de arriba, el atrapapelotas es corto y ese lo utilizan con el diablo, que es o con la bala, que es este dispositivo de goma que vemos en la parte superior. Es el dispositivo más peligroso, pero es el más eficiente para lavar la tubería. Entonces, como veíamos hace rato, tendríamos que colocar el cañón de aire, meter aire a presión, y con el atrapapelotas corto, lo que va a suceder es que no va a salir totalmente, pero va a quedar aire a presión todavía en la tubería. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el concreto que va saliendo, pues va saliendo de una manera también más segura, no sale a manera de explosión. Sin embargo, la tubería va a quedar presurizada con aire. Entonces es importante que ya que terminamos de lavar y que vemos que el dispositivo de limpieza está aquí en el atrapapelotas, pues vaciar totalmente de aire para no sufrir algún daño cuando abramos la tubería. Esa es la desventaja. En el caso de abajo, pues tenemos un atrapapelotas más largo, es un cañón más grande, en donde vemos que sale completamente el diablo. Pues, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando terminamos de lavar, pues ya no vamos a tener aire a presión en la tubería. Sin embargo, la manera como sale expulsado el concreto en este dispositivo, pues es mucho más violenta, ¿no? Entonces, ya cuando vamos a lavar, en este caso nos está mostrando con una pelota de esponja. Lo que hacemos es humedecerla, la ingresamos en la parte final de la manguera, para si es que queremos lavar con toda la manguera, o podemos retirar la manguera y colocarla en el último codo de la tubería. Ya que está húmeda, levantamos la pluma a manera de diagonal para facilitar que el arrastre del concreto residual hacia abajo, y vamos a poner la máquina bombeando en reversa. Entonces está moviéndose el concreto en reversa desde la tubería hacia la tolva, y vamos a golpear con un martillo. En este caso es la ilustración, y vamos a escuchar sonidos más graves cuando va pasando el concreto, y ya cuando está limpia, ya cuando pasó el concreto, los sonidos pues van a ser mucho más agudos, ¿no? Es lo que nos muestra aquí. Y ya cuando pasa el concreto, tendríamos que trasladarnos a otro lado para hacer el lavado de la tolva. Con esto únicamente lavamos la tubería y movimos el concreto residual de la tubería hacia la tolva. Entonces de ahí tendríamos que desplazarnos a un lugar seguro para poder hacer el lavado del concreto residual de la tolva, ¿no? En este caso vemos un ejemplo, ya cuidando ahí las medidas de seguridad de colocarse pues las gafas, los guantes, etcétera, y lo que vamos a hacer es abrir el codo abatible para sacar nuestra pelota de esponja que quedó ahí, y ya con esto nosotros podemos ingresar una manguera para estar lavando el interior del codo abatible. Abrimos la compuerta de la parte inferior de la tolva, la vaciamos, seguimos bombeando en reversa y vamos a meter agua. Entonces de esta manera vamos a lavar completamente tanto los cilindros como la tolva, así como la válvula S. Entonces lo vemos aquí en el ejemplo cómo es la operación correcta, y es sin poner en riesgo nada desde la parte de afuera. Y al estar bombeando en reversa vamos a evacuar todo el concreto que se quedó en los cilindros y todo el concreto que se quedó en la parte de la tolva.
y aquí, como ven, es a una distancia segura, donde vamos a meter la manguera y nos vamos a asegurar de que ya no quede absolutamente nada de concreto residual. Y bueno, pues con esto básicamente terminamos nuestro seminario de seguridad en el concreto. Seguramente hay muchos puntos que se quedaron por ahí en el tintero, algunas dudas que vayan ustedes a tener. Con toda confianza nos las pueden mandar y nosotros con todo gusto se las respondemos. Aquí están los datos de su servidor, está el correo, están los teléfonos, la página de internet de Construmac. Nos pueden mandar ahí todas sus dudas, todas sus consultas, información que ustedes necesiten y nosotros con todo gusto se las vamos a mandar. Les hago mención de que nosotros en nuestros talleres tenemos también paquetes de mantenimiento. Ustedes nos pueden traer su bomba de concreto y nosotros hacemos los servicios. Entonces, ustedes nos mencionan que presenciaron el seminario y con eso ustedes van a obtener un descuento en cada uno de los paquetes de mantenimiento. Pues nada, pues les agradezco de nuevo que hayan estado con nosotros. Próximamente tendremos otras pláticas con mayor información y pues se los vamos a estar haciendo saber ahí a través de nuestras páginas y medios de contacto. Muchísimas gracias, hasta luego.